Los judíos seguían añorando lo que habían perdido. Junto a los ríos de Babilonia, donde estábamos sentados, llorábamos cuando recordábamos Sión. Colgábamos nuestras arpas de los sauces que nos rodeaban, porque allí los que nos habían llevado cautivos nos exigían una canción. Si te olvido, oh Jerusalén, que mi mano derecha olvide su habilidad. Si no te recuerdo, que mi lengua se quede pegada al cielo de la boca. Arrancados de su tierra natal, los judíos tenían que enfrentarse ahora a lo desconocido. Religiones extrañas, extrañas costumbres y una ciudad extraña y maravillosa. Babilonia la Grande, así la llamaban. El centro y la envidia del mundo civilizado. En las remotas regiones de Irak y en las ciudades construidas con barro de Marruecos, hay hoy día una imagen de lo que antaño fue aquella ciudad. Babilonia era una encrucijada donde se encontraban las culturas y se metamorfoseaban las ideas. Era una ciudad oriental, amante de las sutilezas. El exilio había enviado a los judíos por todo el cercano oriente, a Egipto y Asia Menor, pero principalmente a Babilonia. Y allí se instalaron. Babilonia fue la heredera directa de la antigua Mesopotamia, donde por primera vez se habían codificado las leyes y el tiempo se había dividido en horas y minutos. En Babilonia había lingüistas, matemáticos, astrónomos y médicos. De muchas maneras fue un ambiente nutritivo para los exiliados judíos. Hoy día sobreviven porciones de la gran puerta de Babilonia, una puerta dedicada a Ishtar, reina de los cielos. Sus muros ricamente cubiertos de azulejos con bestias reales e imaginarias miraban a cualquiera que entrase en esta ciudad. Los exiliados judíos, lejos de sus hogares en Judá, lejos de sus antiguos lugares de culto, estaban desorientados y confusos. En esta tierra, entre el Tigris y el Éufrates, los judíos siguieron con sus ocupaciones familiares. Las palabras del profeta Jeremías en una carta a los exiliados establecían un principio según el cual podían vivir. Así habló el Dios de Israel a todos los exiliados de Jerusalén a Babilonia. Construid casas y vivid en ellas. Tomad esposa y tened hijos e hijas. Pero buscad el bienestar de la ciudad a la que os he mandado en el exilio, porque en su bienestar encontraréis el vuestro. Fue aquí en Babilonia donde empezaron a forjar su carácter como pueblo. Fue aquí donde nació el judaísmo. En un tiempo Dios fue honrado mediante los sacrificios que los sacerdotes realizaban en el templo. Ahora lo sería por los individuos, por la gente, en su vida cotidiana. Ellos santificaban los más mínimos detalles de la vida, creando así una identidad judía que crecería y se desarrollaría hasta hoy mismo. Las porciones de dinero que se reservaban en un tiempo para los sacerdotes aún se apartaban, aunque los deberes de los sacerdotes habían cesado y no había templo. Sus tradiciones especificaban los alimentos que podían comer, especificaban la forma en que debían prepararse. Ellos se limitaban a los que eran adecuados según la ley sagrada, a los que eran correctos. La palabra hebrea para ellos era kosher. Cuando preparaban la carne se mostraban muy escrupulosos, deshaciéndose de toda la sangre, disponiendo de ella según hubiera sido muerto el animal y eliminándola después mediante repetidas salazones y lavados. Mediante cientos de maneras,
con la comida que tomaban, en sus ceremonias de purificación, de circuncisión, de bendición, ellos reforzaban su identidad distinta. Permaneciendo separados, conservaban su creencia en su Dios universal y en sus leyes. Fue en Babilonia donde los escribas judíos recopilaron los escritos que trajeron de Judá, la historia, las leyes, las leyendas del pueblo judío. Y todo ello lo combinaron con lo que había sido transmitido oralmente de boca en boca para formar los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá. Babilonia seguiría siendo el hogar de los judíos durante siglos. Pero al final, sus ingeniosas e inmensas construcciones acabaron por convertirse en polvo del desierto. Lo que los judíos habían creado allí, sus creencias y su unidad como pueblo, sobrevivió. Hacia el final del siglo VI, apenas 2 generaciones después de que los judíos hubiesen llegado cautivos a Babilonia, Ciro el Persa absorbió esta tierra dentro de su imperio. Bajo Ciro y sus sucesores, el imperio persa se extendió a lo largo y ancho de la media luna fértil, hasta abarcar todo el Oriente Medio y Babilonia, y hacer frente a su rival, Grecia. Los reyes de Persia gozaban de una gran pompa tanto en la vida como en la muerte. Tallaban sus tumbas en las laderas de las montañas y amontonaban grandes ciudades en sus llanuras. Persépolis, donde uncían a los reyes cautivos a sus carros de guerra. Su palacio fue quizás el más hermoso edificio del mundo antiguo. Para restaurar el orden en sus vastos dominios, los reyes persas permitieron que los pueblos exiliados regresaran a casa. Los registros en escritura cuneiforme muestran que el tesoro imperial se empleó para reconstruir ciudades y templos a lo largo y a lo ancho del imperio. En el recuerdo judío, los reyes persas parecían ser los portadores del perdón divino. Así dijo Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Quien quiera que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que vaya a Jerusalén, que está en Judá, y que reconstruya la casa del Señor. Muchos habían crecido acostumbrados a la vida de Babilonia, y muchos se quedaron en lo que sería la mayor comunidad judía fuera de Judá. Pero otros, los esperanzados, los entregados, se dirigieron hacia la Tierra Santa, se dirigieron hacia un lugar que había perdurado en sueños como la tierra de la leche y la miel. Los primeros de ellos llegaron ante las murallas de Jerusalén en el año 539 antes de la era común. La realidad de lo que se encontraron era dura. Jerusalén había sido hecha a pedazos. Sus campos llevaban años en barbecho, sus edificios estaban en ruinas, sus murallas destrozadas, su ciudad carecía de defensas. Frente a ellos se presentaban años de penalidades. La tarea definitiva de la reconstrucción se completó casi un siglo más tarde, gracias a un noble judío de la corte persa. Era Nehemías, un patriota de profundas convicciones religiosas. Los persas colocaron a Nehemías en un puesto de autoridad sobre Jerusalén. Él llevó el orden a la ciudad y reconstruyó sus defensas.
Los judíos habían recobrado su antiguo hogar. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Venid a su presencia con cánticos. Atravesad sus puertas con acciones de gracia y entrad en sus patios con alabanzas. Dad gracias a Él, bendecid su nombre. En Babilonia, la religión judía se había convertido en propiedad del pueblo, en una fe conservada y mimada por todos los individuos. Los judíos, ahora en su hogar, en Judá, seguían siendo súbditos de una ley extranjera. Necesitaban de algo propio que los uniese para siempre a su Dios. Ese algo era la ley. Llegó a Jerusalén desde Babilonia en manos de Ezra, el escriba. Él trajo consigo Babilonia habían escrito, la Torá. Se dice que Ezra juntó a todo el pueblo en solemne asamblea y le leyó el libro de la ley. Dentro de la Torá, de los primeros libros de la Biblia, estaban instituidos de la propiedad, los principios éticos, las regulaciones civiles y las obligaciones religiosas de los judíos. Ahora cada individuo podía juzgar sus propios actos, porque la ley sagrada estaba escrita y era asequible a todos. Una vez escrita, fue hecha permanente. Dotaba al pueblo de Judá de la cohesión que le permitiría recuperarse a sí mismo. Le ayudaría a conservar su fe frente al mayor desafío a su individualidad al que los judíos jamás se enfrentaron. Era un pueblo que remodelaría el mundo. Exaltaron el cuerpo humano hasta el nivel del arte. Construían con un estilo sencillo y austero que sería copiado siempre. Con los griegos, aparentemente por vez primera, el hombre dejó a un lado sus conceptos preconcebidos y sus supersticiones con el fin de emplear la lógica cuando se ocupaba de sí mismo y del mundo inmediato que le rodeaba. Fue este el lugar y el tiempo de la interminable curiosidad. Era un pueblo de poetas, Homero y Safo, y de dramaturgos, Sófocles, Eurípides, Esquilo, Aristófanes, y de historiadores, escultores, matemáticos, y por encima de todo, de filósofos, Aristóteles, Sócrates, Platón. Los dioses a los que los griegos veneraban se creía que vivían más allá de las brumas del monte Olimpo. Eran caprichosos, tan capaces de lanzar un rayo como de templar una lira. Eran numerosos y a menudo muy humanos en sus fallos, en su ira y en sus intenciones. Atenea, diosa de la guerra y de la sabiduría. Poseidón, señor de los blancos caballos de la mar. Apolo, arquero y jinete del sol. Y Pan, mitad hombre y mitad macho cabrío, el artífice del temor en los lugares solitarios. Los griegos eran colonizadores, conquistadores, comerciantes, emprendedores. Ya en el siglo V la influencia de la cultura griega se sentía en todo el Mediterráneo. Los griegos eran también formidables soldados, bien disciplinados, despiadados y nada reacios a la lucha. Alejandro el Magno, conquistador del mundo. Para cuando murió Alejandro, en el año 323, el estilo de vida griego había sido establecido en todo el cercano Oriente.
Los griegos se consideraban a sí mismos como los que habían llevado la civilización a los bárbaros. Dondequiera que fuesen los griegos llevaban consigo su propio ambiente, su lenguaje, su manera de vestir, su música, su lógica y su teatro. Los judíos al principio miraron con recelo esta extraña forma de instrucción y diversión, pero pronto muchos de ellos se sintieron seducidos por ella y se convirtieron en un público entusiasta. Los judíos fueron también influidos de otras formas, en la arquitectura de sus hogares y edificios públicos, en su lenguaje, en su vestido y en sus modales, y en su apreciación de la belleza. Con el tiempo, incluso construyeron un arquitrabe griego apoyado sobre columnas corintias para encerrar los pergaminos de la Torá. Fue tan grande el influjo helenístico sobre los judíos que su Torá, la historia de su nación, sus salmos y las palabras de sus profetas, todo esto tuvo que ser traducido del hebreo al griego, dado que ahora había tantos judíos que solo sabían hablar en griego. El volumen que se hizo en el siglo llegó a ser conocido en el mundo helenístico como el libro, biblos en griego, la Biblia. Ahora muchos judíos vivían en tierras extranjeras a lo ancho y a lo largo de este mundo helenístico. Durante los 2 siglos siguientes se desarrollarían grandes comunidades en Sardes y en Éfeso, en Asia Menor, en Antioquía y en Alejandría, en Egipto. La cultura que experimentaban era vibrante, dinámica y ajena. Estos dibujos, realizados por estudiantes de Bellas Artes de París en el siglo XIX, dan vida a la extravagancia de este mundo griego. Una de las mayores comunidades judías fuera de Judá fue la de Alejandría, en Egipto. Varios cientos de miles de judíos vivían en la gran ciudad portuaria, un abrigo para todos los barcos del Mediterráneo. El trueque y el comercio de sus muelles y mercados estaba igualado por un tráfico de rumores, de historias de lugares remotos y de ideas recién acuñadas. Como en todas las ciudades griegas había palacios y teatros, lugares para el deporte, para los enterramientos, para las artes, para la buena vida, para el aprendizaje. Estaba el museo, organizado como una universidad para el estudio de las ciencias, de la literatura y de las bellas artes. Aquí venían estudiantes del mundo entero para escuchar conferencias de hombres tales como Euclides, el matemático, y Piteas, el geógrafo. Y había una biblioteca depositaria de 700.000 manuscritos, que todos juntos representaban la sabiduría acumulada de la mayor parte de la humanidad. Los judíos, a lo largo y ancho del mundo helenístico, absorbieron de los griegos su devoción por aprender y se sumergieron en el estudio de sus textos sagrados. Alejandría era un lugar de fusión. Su propia existencia indicaba una nueva era de la historia. En Alejandría, el estilo de vida helenístico y sus conceptos intelectuales se encontraban con las ideas del Oriente.
de entre las cuales era fundamental el singular concepto judío, la creencia profunda y revolucionaria en un solo Dios y una moral universal. La tensión creada por este encuentro tuvo enormes consecuencias para los judíos. Las diferencias entre sus costumbres y las de los griegos fraccionarían las prácticas del pueblo judío. A principios del siglo II, el imperio de Alejandro Magno se había desintegrado en reinos independientes. Judá cayó bajo el dominio de Siria. En Jerusalén, un grupo de sacerdotes aliados con los sirios se puso manos a la obra para cambiar las formas del judaísmo, para hacerlo más griego, para hacer que el pueblo judío fuese igual a cualquier otro dentro del mundo griego. Esto llevó a una revuelta popular. La revuelta, a su vez, provocó la represión de los sirios. Su rey, Antíoco Epífanes, se alió a los helenistas. Obligó a que las prácticas judías se realizasen a escondidas. Prohibió bajo pena de muerte la circuncisión, la observación del Sabbat y la posesión de un ejemplar de la Torá. En el año 168 antes de la era común saqueó el templo, ordenó que se realizasen sacrificios paganos en todos los pueblos y trató de suplantar al Dios único con dioses y diosas extranjeros. Apostó tropas en Jerusalén, pero no pudieron impedir la rebelión. Antíoco tuvo que enviar más tropas. El resultado fue una matanza. Los rebeldes fueron empujados a las tierras yermas, a las colinas de Judá, donde lucharon. Sus jefes eran los macabeos, Matatías y sus 5 hijos. Uno de los hijos, Judas Macabeo, el martillo, tomó el mando de la resistencia judía. Las tropas de Judas Macabeo crecieron desde una banda desesperada que se escondía allí donde podía, hasta una fuerza organizada, y hasta convertirse en un ejército resuelto y experto. Después de 3 años en el desierto, eran lo suficientemente fuertes como para tomar por asalto Jerusalén. Los macabeos derrotaron a las tropas acuarteladas en Jerusalén y liberaron el templo. Las tradiciones del pueblo habían triunfado. La nación había defendido su identidad única, su único propósito. Una vez que hubieron ganado la independencia de toda Judá por la fuerza de las armas, los macabeos establecieron una dinastía de grandes sacerdotes. Estaban apoyados por un grupo conservador que únicamente deseaba observar la ley al pie de la letra tal y como está definida en la Torá. Los sacerdotes y quienes los apoyaban se convirtieron en un grupo exclusivo conocido como los saduceos. Su contrapartida era un grupo al que se conocía como los fariseos. Eran estudiosos, algunos de humilde procedencia, que enseñaban entre el pueblo. Creían que las leyes de la Biblia estaban abiertas a la interpretación, abiertas a la discusión y al análisis. Fue tal vez a través de ellos como la civilización griega tuvo su mayor influencia sobre los judíos, porque ellos admiraban la lógica griega, la sutileza del pensamiento griego, y la aplicaban a sus propios estudios. Fueron los fariseos los primeros en proponer la resurrección de los muertos y la vida después de la muerte como artículos de fe. Fueron ellos quienes abogaron por el deber triple de culto, caridad y estudio. Estudio, el examen del significado de la palabra. Para muchos era una actividad pública en las escuelas y en las calles. Para otros era algo intensamente privado. Los miembros de la secta de estudiosos que vivían aquí, en Qumran, son principalmente conocidos por algunos documentos que escondieron en estas cuevas por motivos de seguridad. Documentos que no volvieron a ser hallados hasta 2 milenios después. El trabajo de los estudiosos era un examen infatigable de la Torá. Renunciaban a la propiedad privada, soportaban una rígida disciplina y vivían en casas comunales. Su doctrina era tan inflexible que no permitía ni siquiera que sus intestinos realizasen sus funciones naturales en el día del Sabbat. Algunos de ellos eran célibes. En muchos aspectos fueron la primera comunidad de monjes del mundo mediterráneo. En la
Enciclopedia de la Decoración de Planeta Agostini he encontrado ideas muy útiles para decorar mi casa. Enseña a combinar lo viejo con lo nuevo, a coordinar los colores, a distribuir mejor el espacio. Enciclopedia de la Decoración de Planeta Agostini, los 2 primeros fascículos al precio de uno. Crea hogar con tu propio estilo. El legado de estos solitarios fue una vasta colección de documentos religiosos y teológicos a los que hoy día se conoce como los manuscritos del Mar Muerto. Su supervivencia hasta el siglo XX nos proporciona las copias más antiguas que se conocen de textos de la Biblia hebrea. Del libro del Deuteronomio. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal a vuestra mano, para que sean como vendas entre vuestros ojos. Entre los objetos encontrados en Qumran había amuletos sagrados, llamados filacterias en griego, tefilin en hebreo. Los devotos las llevaban puestas en todo momento. Una de ellas se colocaba en la frente, entre los ojos. La otra se ataba al brazo izquierdo para que las palabras que contenía reposaran sobre el corazón. Las filacterias eran un recuerdo de la continua presencia de Dios. Contenían extractos de sus leyes, y en el cuero estaba grabada la letra hebrea Sin. Las correas mediante las cuales se amarraba se anudaban de modo que formasen las letras hebreas Dalet y Yod. Sin, Dalet, Yod. Las letras del nombre sagrado, Shaddai, el Todopoderoso. Así que para los devotos lo que llevaban cerca de sus corazones y de sus mentes era un recuerdo de su alianza con Dios. Pero por muchas que fueran las oraciones que se alzasen desde los desiertos y las yermas colinas de Judá, no podían proteger a los judíos de una cultura en la cual casi todo lo que se valoraba era puramente material. Romanos, dejad que otros moldeen el bronce y caras vivientes en mármol. Que otros sigan el curso de los planetas con sus instrumentos y predigan cuándo aparecerán las estrellas. Romanos, no olvidéis jamás que el gobierno es vuestro medio, que vuestro arte consiste en acostumbrar al hombre al hábito de la paz. Los romanos trajeron la paz con una venganza. En el siglo I antes de la era común, el mundo de la Roma imperial se extendía a lo largo de ambas orillas del Mediterráneo. Al este, hacia Siria y Mesopotamia, en un proceso que engulló a Judá, que fue remodelada y convertida en una provincia romana, Judea. Los romanos ocuparon Jerusalén el año 63 antes de la era común e instalaron un gobierno títere. Judea era ahora súbdita de la Roma imperial. El breve periodo de independencia judía que había durado 100 años desde la victoria de los macabeos había llegado a su fin. La Jerusalén de esos tiempos tenía ya una población de cientos de miles de personas. Este era el corazón del mundo judío. Aquí estaba el templo. Aquí también estaban los sacerdotes, los estudiosos, los maestros, los apasionados defensores de las varias ramas de la fe judía. Algunos dieron la bienvenida a los conquistadores romanos con la esperanza de que Roma traería la estabilidad a este país dividido por sectas y partidos. Otros veían a los romanos como un castigo de Dios. La sociedad romana estaba rígidamente definida por la clase. La clase que dominaba Judea era esencialmente burocrática. Recaudadores de impuestos, funcionarios, hombres sin imaginación ni conciencia. Estaban acostumbrados a gobernar
y se impacientaban con la disidencia. Construyeron en Judea, al igual que en todos sus territorios conquistados, como si tuvieran intención de quedarse en ellos. Trajeron consigo sus impresionantes talentos como organizadores, colonos, creadores de lo permanente. En el año 37 antes de la era común, nombraron a un judío como gobernador de Judea. Su nombre era Herodes. Se convirtió en rey de Judea, pero jamás en rey de los judíos. Al principio los judíos le temieron y luego le odiaron. Fue un tirano. Intransigente, ambicioso, imaginativo, despiadado. Herodes el rey era una mezcla altamente explosiva de política y pasión. Construyó ciudades cuyos cimientos duraron hasta el siglo XX. Su nombre se convirtió en sinónimo de crueldad. En ataques de rabia enloquecida asesinó a su propia esposa y a 2 hijos. Este era su palacio de Jericó, uno de los muchos que tenía. Promotor de proyectos grandiosos, Herodes transformó la apariencia de las principales ciudades de Judea. El dinero para todas estas cosas provenía de los impuestos. Herodes arrasaba todas las ciudades que se negaban a pagar y vendía como esclavos a sus habitantes. Con todo lo despiadado que fue, Herodes jamás cesó de tratar de ganarse la simpatía del pueblo. En tiempos de hambre incluso vendió las joyas de la corona para comprar grano para un populacho hambriento. Aunque Herodes fue judío, jamás fue aceptado por el pueblo. Le veían como a un aliado de Roma, un usurpador del trono judío. No se podían negar los lazos que Herodes tenía con Roma. Este acueducto, de unos 12 kilómetros de longitud, traía el agua a lo que fue su máximo logro: Cesarea, una ciudad dedicada a su protector, César Augusto. Herodes cogió un pequeño embarcadero y lo convirtió en un gran puerto, con su amplio fondeadero protegido por un enorme muelle y una muralla con 10 elevadas torres. La ciudad alardeaba de una pista de carreras, de un anfiteatro para 20.000 personas y, alzándose por encima de la ciudad, de un templo en honor de Augusto que podía verse a lo lejos desde el mar. Las calles de la ciudad y sus desaguaderos eran lavados por el movimiento de las mareas. Cesarea era cosmopolita y elegante, pero era una ciudad disputada por los paganos y los judíos. La construcción por Herodes de ciudades paganas en el territorio agravó con el tiempo el resentimiento del pueblo contra su rey. Bajo el mandato de Herodes, incluso los sacerdotes del templo de Jerusalén estaban corruptos. El mismísimo cargo de gran sacerdote se compraba y se vendía. Pero cuando Herodes decidió reconstruir el templo, los sacerdotes se volvieron suspicaces. Protestaron, pero fueron acallados. Herodes siguió adelante con su gran proyecto. Los sacerdotes habían dicho que su fe exigía que no se oyese ningún sonido de martillo o de cincel en los recintos del templo durante su construcción, exigiendo claramente un milagro. Herodes hizo que la piedra se tallase en alguna otra parte y que los carros la transportasen en silencio. Los sacerdotes habían dicho que solo ellos podían encargarse del trabajo, pero desgraciadamente carecían de habilidades como artesanos. Herodes organizó un programa de formación para los sacerdotes y antes de que transcurriese mucho tiempo, había 1 millar de sacerdotes encargados de la construcción. El triunfo arquitectónico de todo el grandioso proyecto eran las magníficas columnatas con columnas corintias de mármol de unos 16 metros de altura. El gran patio exterior estaba abierto a todo el mundo, tanto a judíos como a gentiles, a mujeres como a hombres. Era tanto un mercado como un recinto sagrado. El patio interior era el lugar de reunión para el culto, y allí las mujeres se acomodaban en galerías situadas a lo largo de sus costados. El recinto del santuario estaba reservado a los hombres judíos. El santuario en sí, naturalmente, era dominio exclusivo de los sacerdotes.
El trabajo de reconstrucción del templo duró 18 meses. El resto del amplísimo complejo estuvo en construcción durante décadas. El templo de Herodes podía aspirar a ocupar un lugar entre las maravillas del mundo. Solía decirse que desde la distancia, debido a su profusión de mármol blanco, resplandecía como una montaña cubierta de nieve. Lo que el templo representaba realmente era algo que Herodes no podía comprender, o que decidió no comprender. El deseo del pueblo era un estilo de vida que resultase sagrado a través de la justicia y de un entendimiento de la voluntad de Dios. El entendimiento. A él se podía llegar solo a través del aprendizaje y del estudio de los textos sagrados. En la tierra de Judea había muchas academias para el aprendizaje de lo sagrado. Los fariseos, los eruditos y los maestros llevaban el estudio al pueblo. El ideal griego había consistido en la educación universal del pueblo. Los fariseos lo convirtieron también en un ideal judío. Las academias de Judea atraían estudiantes de las comunidades judías de todas partes. Entre los que vinieron de Babilonia para estudiar en Judea en los tiempos del rey Herodes, había un hombre llamado Hilel. Para pagarse sus estudios, trabajaba como leñador. Aportó una profundidad en el saber que infundiría en las enseñanzas de los fariseos una nueva humanidad y compasión. Cuando se le pidió que definiera el mensaje esencial del judaísmo, se dice que Hilel contestó: Lo que es odioso para ti, no se lo harás a tu vecino. Eso es en definitiva la Torá. Todo lo demás son comentarios. Sus palabras serían respetadas por generaciones de estudiosos hasta el mismo día de hoy. Cuanto más Torá, más vida hay. Cuanto más estudio y contemplación, más sabiduría. La visión de Hilel iba más allá de lo tradicional, alterando fundamentalmente el entendimiento de la ley sagrada. Judea, en los años posteriores a la muerte del rey Herodes, fue una tierra acosada por las dificultades. El primer siglo de la era común vio allí a una serie de gobernadores romanos, hombres que tenían poco conocimiento de las formas de vida judías y que solo deseaban medrar a expensas del pueblo. Había represión política y pobreza. Los tumultuosos años de aquel siglo se recordarían durante mucho tiempo. Se escribiría sobre ellos, se retratarían, se debatirían. Es en tiempos de sufrimiento como estos cuando los sueños de un pueblo se vuelven más vívidos. En Judea, la esperanza de una salvación prometida por Dios empezó a agitar al pueblo. Esperaban ansiosos al líder prometido por los profetas, al ungido, al Mesías. Y aparecieron líderes. Algunos pretendían ser Mesías, algunos profetas, otros simplemente deseaban alzarse en armas contra Roma. A lo largo y ancho del país, las gentes respondían a aquellos que les ofrecían esperanza. Entre ellos se encontraba un hombre llamado Yeshua, un joven carpintero de Galilea. Era un predicador que citaba a los profetas y cuyas palabras reflejaban las enseñanzas de los fariseos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con todo tu espíritu. Amarás a tu vecino igual que a ti mismo. De estos mandamientos dependen la ley y los profetas. Sus enseñanzas, igual que las de la Torá, hablaban de justicia al hombre y del culto a Dios. Pero de todos modos él pedía a sus seguidores que fuesen más allá de las leyes, que alcanzasen una entrega de sí mismos y una humanidad que les purificarían y les transformarían. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Debéis ser perfectos, igual que vuestro Padre en los cielos es perfecto.
Grandes multitudes seguían al predicador Yeshua, de Galilea y de Judea y de más allá del Jordán. Para los gobernantes romanos este Jesús, como ellos le llamaban, era una amenaza política, un posible foco de rebelión. Desde la muerte de Herodes, Judea había estado agitada. En Jericó, un antiguo esclavo de Herodes se había proclamado a sí mismo rey y había saqueado el palacio. En Galilea, un ejército rebelde atacó a 2 legiones romanas. Los rebeldes fueron castigados al estilo romano. 2000 hombres clavados en cruces de madera. En Idumea, 10.000 hombres estaban militarizados. Samaria estaba en revolución. Rebeldes, fanáticos, mesías por todas partes. La respuesta romana, como siempre, consistió en mayores fuerzas y en una crueldad mayor. Cualquiera que tuviera seguidores era sospechoso. Los romanos buscaban cabecillas y los mataban. Entre los que murieron se encontraba el predicador de Galilea, Jesús. Pero el espíritu de revuelta en Judea no se podía reprimir. La rebelión volvió a estallar en el año 66, con devastadoras consecuencias. Empezó aquí, en la gran fortaleza romana de Masada. Este complejo se alzaba a más de 400 metros por encima del desierto de Judea, al oeste del Mar Muerto. En el verano del año 66, una banda de revolucionarios llamados sicarios tomó la fortaleza y pasó a cuchillo a su guarnición. Allí había construido Herodes un complejo palaciego, bien suministrado de agua y fortificado con sillería para aguantar un asedio. Se convirtió en un baluarte aislado de la rebelión. Masada fue uno de los combates abiertos dentro de una guerra muy extendida. Los detalles de lo que ocurrió allí más tarde son objeto de conjeturas, pero la resistencia de Masada se convirtió en una leyenda para siempre. Toda Judea siguió a Masada en la revuelta arrastrada por una desesperada ansia de independencia. Durante 4 años, los judíos combatieron a las fuerzas romanas. Después, en el año 70 de la era común, a principios de la primavera, los romanos comenzaron el último acto. Tito, hijo del emperador Vespasiano, llevó 4 legiones para que asaltasen Jerusalén. La sitiaron durante 5 meses. La ciudad moría de inanición. Sus habitantes morían por las calles. Los defensores judíos se enfrentaban entre sí. Los más extremistas, los celotes, peleaban contra cualquiera que pensaban que pudiese rendirse al poderío romano. Se apoderaron del templo y desde detrás de sus murallas sagradas atacaron tanto a los romanos como a sus compatriotas judíos. El templo fue incendiado y arrasado hasta sus cimientos. El templo, el centro de la nación, el centro de la fe, había sido convertido en cenizas. Sistemáticamente, las legiones redujeron por el fuego a la ciudad que había sido tan grandiosa. Destruyeron casas, lugares de reunión, edificios públicos. Todo, salvo 3 de las torres que había construido Herodes. Los romanos dejaron a Jerusalén en ruinas, y la 10ª legión instaló su campamento entre las piedras humeantes. No quedó nada del blanco y dorado templo de Herodes. Lo único que sobrevivió fue un fragmento de la muralla que protegía la colina sobre la que se había alzado. Pero los hombres lo reconocerán como lo que fue y lo venerarán. Conserva el recuerdo de un pueblo cuyas esperanzas jamás podrán ser destruidas, cuya fe y cuya ley perdurarán aún después de que las piedras de su templo fueran derribadas. El Señor ha hecho lo que se proponía.
ha llevado a cabo su amenaza. Tal y como ordenó hace mucho tiempo, ha destruido sin piedad. Ha hecho que el enemigo se regocije sobre vosotros y ha exaltado el poder de vuestros enemigos. Tito, triunfal, se llevó los objetos sagrados de los judíos, entre ellos la Santa Menorá, el símbolo del pueblo. Había encadenado a Judea. Glorificaba su éxito y se lo proclamó al pueblo romano con un arco de triunfo. Pero se trataba de una victoria vacía y de una vana presunción. La totalidad del peso del imperio había caído sobre los judíos, implacable e inflexible, pero no había conseguido destruirles del todo. La vida volvió, muy despacio, modestamente, pero volvió. En los campos de Judea, un estudioso, Yohanan ben Zakkai, creó una pequeña academia. Era un lugar humilde, un lugar en el que podían reunirse maestros y estudiosos, donde podía conservarse la enseñanza del pueblo. Sin un templo en Judea, sin sacerdotes, sin un centro de culto, la tarea de la conservación de la herencia judía cayó en manos de los estudiosos conocidos como los fariseos. Sus enseñanzas serían transmitidas de generación en generación. Fue en la academia de Ben Zakkai donde por primera vez se ordenó a los estudiosos y se les dio el título de rabí. Fueron los rabinos quienes a su debido tiempo se convirtieron en los que dieron forma al judaísmo, en los líderes de los judíos. Desde la destrucción del templo de Salomón, más de 600 años antes de la destrucción por los romanos del templo que construyó Herodes, el pueblo judío no solo había sobrevivido a la conquista, sino que había santificado una armazón de conocimiento y costumbres, de rituales y creencias, a la cual hoy día llamamos judaísmo. En los siglos venideros, las creencias que los judíos mantenían tan apasionadamente se esparcirían a lo largo del mundo entero. Porque había más judíos viviendo, trabajando y rindiendo su culto fuera de Judea que los que quedaban en la tierra prometida. En un sentido, la dispersión reforzó al pueblo judío y mantuvo vivo el judaísmo después de que, una vez más, hubiesen visto su templo reducido a cenizas. Fueron los judíos de la diáspora, las congregaciones de África del Norte, del extremo sur de Egipto, de Grecia y de Anatolia. Fueron ellos los que transmitieron su mensaje de un Dios universal y de un código moral universal al resto de la humanidad.